rey se arrodilla ante un templo, clamando por sabiduría en lugar de riquezas. Un joven atrapado en un dilema moral, obligado a elegir entre la vida y la fidelidad a su Dios. Una reina que desafía la sabiduría de los más grandes, sorprendida por la profundidad de lo que encuentra. Y un hombre destrozado por el sufrimiento, buscando respuestas en medio de su dolor. Estas no son solo historias antiguas, son reflejos del poder que la sabiduría tiene cuando se combina con la oración y la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado respuestas en los lugares equivocados? ¿Cuántos hemos sentido la carga de decisiones que parecen imposibles? La sabiduría, esa joya rara y preciosa, se nos presenta no como un don inalcanzable, sino como algo al alcance de todos, si solo buscamos con el corazón correcto. Primero, nos encontramos con Salomón, el rey que podría haberlo tenido todo, pero eligió lo que realmente importa, la sabiduría de Dios. Su historia nos desafía a considerar qué valoramos más en nuestra vida. Luego, avanzamos hacia Daniel, quien, rodeado de tentaciones y amenazas, elige mantenerse firme, guiado por una sabiduría que va más allá de lo humano. Seguimos con la reina de Sabá, fascinada por la sabiduría de Salomón, pero encontrando que la verdadera sabiduría proviene de una fuente más alta. Su viaje nos recuerda que la sabiduría que buscamos debe ir de la mano con la oración y la meditación en la palabra de Dios. Finalmente, llegamos a Job, un hombre que lo perdió todo y aún así, en su búsqueda de respuestas, encuentra en la sabiduría de Dios la paz que tanto anhelaba. En cada una de estas historias, vemos la mano de Dios guiando, dirigiendo, ofreciendo una sabiduría que no solo resuelve problemas, sino que transforma vidas. ¿Estás listo para descubrir cómo esta sabiduría puede cambiar la tuya? El rey Salomón. En la fría penumbra del amanecer, cuando el rocío aún besa la tierra y el murmullo de Jerusalén duerme, un hombre camina solo hacia el majestuoso templo. Salomón, el joven rey, cargado con el peso del reino más próspero, se detiene en el altar sagrado. Ante él se despliega la posibilidad de pedir lo que quiera: poder, riquezas, victoria sobre sus enemigos. Pero sus ojos, velados por la necesidad de un propósito más alto, se alzan hacia el cielo estrellado. En un susurro, que reverbera en las paredes del templo y en los cielos, pide lo impensable: sabiduría para gobernar a su pueblo. El tiempo parece detenerse. El silencio que sigue es profundo, como si el mismo Dios estuviera contemplando la pureza de esta petición. Y entonces, en la quietud de esa madrugada, Dios responde. No con un trueno ni con un espectáculo, sino con una promesa que resuena en el corazón de Salomón: te doy un corazón sabio y entendido, como nunca ha habido ni habrá otro. La atmósfera se carga de una energía sobrenatural, y el joven rey, apenas unos minutos antes un hombre ordinario, ahora está lleno de una sabiduría divina, más valiosa que cualquier tesoro. Pronto, la fama de Salomón se extiende por todo el mundo antiguo. Los poderosos de la tierra, desde los reyes hasta los filósofos, llegan a sus puertas, no para ofrecer, sino para aprender. La sabiduría que posee no solo resuelve disputas complejas, sino que revela el corazón humano con una claridad que desafía la comprensión. Cada decisión que toma no solo es justa, sino que está impregnada de una verdad que solo puede venir de Dios. Pero con este don viene también una responsabilidad inmensa. Salomón se enfrenta a desafíos que pondrían a prueba incluso al más sabio. Los susurros de tentación se hacen cada vez más fuertes, los placeres del poder lo rodean, y la línea entre la sabiduría divina y la arrogancia humana se vuelve peligrosamente delgada. Sin embargo, en sus momentos más oscuros, Salomón recuerda aquel amanecer, aquella oración, y se aferra a la verdad que Dios le reveló. Al final de su vida, Salomón mira hacia atrás, no a las riquezas acumuladas ni a las conquistas logradas, sino a la sabiduría que guió sus pasos. Y en esa reflexión, comprende que la verdadera sabiduría no es un destino, sino un viaje constante, una búsqueda incesante del corazón de Dios. Daniel y la encrucijada.
El sol se esconde tras los muros de Babilonia, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, mientras las sombras de la ciudad se alargan. En un rincón apartado, Daniel, un joven cautivo, se encuentra en un dilema que podría costarle la vida. Las órdenes del rey son claras: todos deben postrarse ante la imagen dorada erigida en la plaza central. Pero Daniel sabe que ese acto sería una traición a su Dios, una mancha indeleble en su alma. En su corazón, la sabiduría divina y la oración constante se entrelazan, guiándolo en medio del peligro. El momento decisivo llega, y Daniel, con pasos firmes pero llenos de tensión, se niega a arrodillarse. La multitud que lo rodea se vuelve silenciosa, y el aire se espesa con la anticipación del castigo inminente. Los guardias lo apresan, y es llevado ante el rey Nabucodonosor, un hombre cuyo temperamento es tan feroz como el fuego que arde en los hornos de la ciudad. La sala del trono es un lugar de opulencia y terror, donde los juicios son rápidos y letales. Frente al rey, Daniel no titubea. Sus palabras, inspiradas por la sabiduría que solo proviene de una relación íntima con Dios, resuenan en la gran sala: mi Dios puede librarme, pero aunque no lo haga, no serviré a tus dioses ni adoraré la imagen que has levantado. El silencio que sigue es helado, como el borde de una espada sobre la piel. El rey, enfurecido, ordena que Daniel sea arrojado al foso de los leones, un destino que nadie ha sobrevivido. La oscuridad del foso es total, el rugido de los leones ensordece, y el frío de la muerte parece inevitable. Pero en ese momento, algo extraordinario sucede. Los leones, en lugar de atacar, se aquietan como corderos, y un ángel, brillante como la luz del sol, se manifiesta, cerrando las fauces de las bestias. La fe de Daniel, forjada en la sabiduría y la oración, se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Al amanecer, el rey, atónito, ve a Daniel ileso y proclama que el Dios de Daniel es el verdadero Dios. La historia de Daniel no es solo una victoria sobre los leones, sino una victoria de la sabiduría divina sobre el miedo, una lección eterna sobre la fidelidad a Dios en medio de las pruebas más extremas. El eco de su fe sigue resonando, desafiándonos a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando el mundo nos amenaza con sus peores terrores. La reina de Sabá y el enigma del rey. Desde las arenas doradas de Arabia, se levanta un séquito impresionante que se adentra en las tierras de Israel. A la cabeza, una figura imponente, envuelta en sedas y joyas, montada en un majestuoso camello. Es la reina de Sabá, cuyo nombre inspira reverencia y cuyas riquezas son legendarias. Sin embargo, en esta ocasión, no busca comerciar ni conquistar, sino saciar una sed que el oro no puede calmar, la sed de sabiduría. Las historias del rey Salomón, cuyas decisiones desafían la comprensión humana, han llegado a sus oídos, y la reina, siempre escéptica, decide comprobar por sí misma. Al llegar a Jerusalén, la ciudad la recibe con un esplendor que solo aumenta su intriga. Los jardines colgantes, las fuentes cristalinas, y el templo, con su resplandor sagrado, la envuelven en un ambiente que parece fuera de este mundo. Pero nada la prepara para el encuentro con Salomón. En su presencia, la reina plantea enigmas y desafíos, preguntas profundas que han desconcertado a los sabios de su tierra. Salomón, con una calma serena y una sonrisa enigmática, responde cada uno con una claridad que la deja sin palabras. A medida que la conversación avanza, la reina se da cuenta de que la sabiduría de Salomón no es de este mundo. Es una sabiduría que penetra el alma, que revela la verdad más allá de las apariencias. La reina siente que cada respuesta es como una llave que abre una puerta en su corazón, una puerta que nunca antes había sido tocada. A pesar de sus riquezas y poder, se da cuenta de que la verdadera sabiduría no está en lo que posee, sino en lo que busca con humildad y devoción. Al final de su visita, la reina de Sabá está transformada. Lo que comenzó como una búsqueda de respuestas termina como una búsqueda de Dios. En su despedida, reconoce ante Salomón y su corte: bienaventurados tus siervos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría.
Bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote en el trono de Israel. Con estas palabras, la reina revela que la verdadera sabiduría, aquella que vale más que el oro, solo se encuentra cuando nos acercamos a Dios. El viaje de la reina de Sabá es más que un encuentro diplomático, es un viaje del alma. Su historia nos enseña que la búsqueda de la sabiduría no es solo una búsqueda intelectual, sino espiritual, una que nos lleva a una relación más profunda con Dios. Job y la sabiduría en el dolor. En una tierra árida y azotada por el viento, vive Job, un hombre conocido no solo por su riqueza, sino por su integridad. Desde lejos, su vida parece perfecta, bendecida en todos los aspectos. Sin embargo, en un solo día, todo lo que posee le es arrebatado, sus hijos, sus bienes, incluso su salud. En la quietud de su desolación, Job se sienta en el polvo, cubierto de llagas, rodeado de amigos que no entienden su sufrimiento y que lo juzgan con dureza. En ese dolor indescriptible, Job busca respuestas, busca sabiduría. El cielo, que una vez pareció tan cercano, ahora se siente distante, como si Dios mismo se hubiera apartado. Las preguntas de Job son agudas, su dolor es real, y su búsqueda desesperada. Sus amigos, en su intento de consolarlo, le ofrecen respuestas vacías, clichés que no tocan el corazón de su sufrimiento. Pero Job no se conforma, su corazón anhela entender, anhela escuchar la voz de Dios, anhela encontrar la sabiduría en medio de su tormento. En su angustia, Job clama al cielo, y su clamor es tan profundo que parece traspasar las nubes. Entonces, en medio de un torbellino, Dios responde. Pero no con las respuestas que Job esperaba. En lugar de explicaciones, Dios le revela la vastedad de su creación, la profundidad de su poder, la maravilla de su sabiduría. Job, abrumado por la majestad de Dios, se da cuenta de que la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en confiar en el carácter de Dios, en reconocer su grandeza y en rendirse a su voluntad. En ese momento, Job experimenta una transformación profunda. Su dolor no desaparece, pero su perspectiva cambia. Entiende que la sabiduría divina es incomprensible para la mente humana, que hay un propósito más allá de lo que podemos ver. Job, en su humildad, se postra ante Dios y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con estas palabras, Job encuentra la paz que había buscado, una paz que nace de la sabiduría de saber que Dios es bueno, incluso en medio del sufrimiento. La historia de Job no termina con su restauración, sino con una comprensión más profunda de la sabiduría divina. Su vida se convierte en un testimonio de que la sabiduría no es evitar el dolor, sino encontrar a Dios en medio de él. Y esa es una lección que nos desafía a todos. En los momentos más oscuros, es la sabiduría de Dios la que nos guía hacia la luz. Cada una de estas historias, llena de poder y misterio, nos ofrece más que solo un relato, nos revela profundidades de sabiduría que, si las comprendemos, pueden transformar nuestra vida. Ahora, desglosaremos las verdades ocultas que cada historia nos ha dejado. La historia de Salomón nos muestra que la verdadera sabiduría no es simplemente una acumulación de conocimientos, sino un don divino que se revela a través de un corazón dispuesto a buscar lo eterno. El templo, símbolo de la presencia de Dios, se convierte en el lugar donde se recibe la sabiduría. El gesto de Salomón al pedir sabiduría en lugar de riquezas es un poderoso recordatorio de que nuestras prioridades determinan nuestra conexión con Dios. Este acto simboliza la entrega total, una búsqueda que pone a Dios en el centro de nuestras decisiones, y nos desafía a preguntarnos, ¿qué buscamos en nuestra relación con Dios? En la vida de Daniel, el foso de los leones representa más que una prueba física, es un símbolo de las batallas espirituales que enfrentamos cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe. Los leones, feroces y amenazantes, personifican los desafíos que intentan devorar nuestra confianza en Dios. Sin embargo, la sabiduría que Daniel muestra al confiar en Dios, incluso ante la muerte segura, nos enseña que la verdadera sabiduría nos capacita para permanecer inquebrantables.
La fidelidad de Daniel nos invita a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos, ¿estamos confiando en Dios lo suficiente para enfrentar nuestros propios leones? La reina de Sabá, con todo su esplendor y poder, simboliza la búsqueda del entendimiento humano, la búsqueda de respuestas que solo pueden ser satisfechas por la sabiduría divina. Su viaje a Jerusalén no es solo un movimiento geográfico, sino un peregrinaje espiritual. Los tesoros que lleva, aunque valiosos, palidecen ante la sabiduría que encuentra en Salomón. Este encuentro nos recuerda que la sabiduría de Dios supera cualquier riqueza terrenal, y que solo a través de la humildad y la reverencia podemos acceder a las verdades más profundas. Su asombro ante la sabiduría de Salomón refleja el asombro que deberíamos sentir al acercarnos a la palabra de Dios, un asombro que despierta nuestro deseo de aprender y crecer espiritualmente. En la historia de Job, el polvo y la ceniza simbolizan la humanidad en su estado más vulnerable. Job, despojado de todo, se convierte en un símbolo de la búsqueda desesperada de respuestas en medio del sufrimiento. Sin embargo, el torbellino a través del cual Dios le habla representa la inmensidad de la sabiduría divina, una sabiduría que trasciende nuestras preguntas y nuestro dolor. Job nos enseña que la sabiduría no siempre significa tener todas las respuestas, sino aceptar que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito mayor. Esta revelación finaliza con un poderoso mensaje: la verdadera paz y sabiduría se encuentran no en la ausencia de problemas, sino en la confianza total en Dios. Cada historia, con sus símbolos y personajes, nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa vivir en sabiduría. Nos enseñan que la sabiduría de Dios está disponible para todos, pero solo a través de la oración, la comunión y una entrega total podemos verdaderamente abrazarla. Estas historias nos desafían a mirar dentro de nosotros mismos y a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando la sabiduría de Dios con todo nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestras propias ideas para abrazar los planes divinos? En cada decisión, en cada desafío, la sabiduría de Dios nos guía, si tan solo estamos dispuestos a escuchar y seguir. Ahora, llevemos estas verdades antiguas al mundo moderno, donde la sabiduría sigue siendo una guía esencial en nuestras vidas. Imagina a una joven empresaria que, frente a la posibilidad de expandir su negocio, se encuentra abrumada por las decisiones que debe tomar. En un mundo que valora el éxito rápido y la ganancia inmediata, ella se detiene, consciente de que hay más en juego que solo cifras en una hoja de cálculo. Inspirada por la historia de Salomón, decide dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la palabra de Dios, buscando una dirección que no solo le traiga éxito, sino que también esté en línea con los principios divinos. Al final, opta por rechazar una oferta que, aunque lucrativa, comprometería sus valores. Su decisión, aunque difícil, le trae una paz y una claridad que ninguna riqueza podría comprar, demostrando que la sabiduría divina sigue siendo relevante y poderosa en la toma de decisiones hoy en día. Ahora, considera a un estudiante universitario que enfrenta la presión de encajar en un grupo que lo aleja de sus principios cristianos. Las tentaciones son fuertes, y el deseo de ser aceptado lo lleva a cuestionar si vale la pena mantenerse firme en su fe. Recordando la historia de Daniel, este joven decide no ceder, confiando en que Dios lo sostendrá. Aunque inicialmente se siente aislado, su integridad empieza a atraer a otros que respetan su firmeza. Al final, no solo encuentra amigos verdaderos que comparten sus valores, sino que también se convierte en una fuente de inspiración para otros que enfrentan luchas similares. Su experiencia refleja cómo la sabiduría, basada en la fe y la oración, no solo nos protege, sino que también nos fortalece para influir positivamente en el mundo que nos rodea. La Biblia está llena de versículos que exaltan la importancia de la sabiduría y nos muestran cómo buscarla y aplicarla en nuestras vidas. En Proverbios 2 versículo 6, leemos: porque el Señor da la sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría no proviene de nuestro propio entendimiento, sino de Dios mismo. Al buscar su sabiduría, recibimos no solo conocimiento,
sino una comprensión profunda que transforma nuestras vidas desde adentro. En Santiago 1 versículo 5, se nos anima: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta promesa es un faro de esperanza, asegurándonos que Dios está dispuesto a otorgarnos su sabiduría cuando la buscamos con humildad y fe. No importa la situación en la que nos encontremos, podemos confiar en que Dios nos guiará con su sabiduría perfecta, dándonos la claridad y el discernimiento que necesitamos para tomar decisiones justas y rectas. Además, en Proverbios 3 versículos 13 al 14, se declara: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Aquí se nos muestra que la sabiduría es un tesoro inigualable, más valioso que cualquier riqueza material. Al caminar en la sabiduría de Dios, no solo obtenemos bendiciones espirituales, sino también una vida plena y satisfactoria, llena de paz y propósito. La sabiduría de Dios también trae consigo bendiciones tangibles. En Proverbios 8 versículos 18 al 19, la sabiduría misma dice: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas, y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Esto nos asegura que, al seguir el camino de la sabiduría, no solo seremos enriquecidos espiritualmente, sino que también experimentaremos prosperidad en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra familia. Finalmente, en Mateo 7 versículos 24 al 25, Jesús nos enseña que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esta enseñanza subraya que la sabiduría divina no solo nos protege en tiempos de prueba, sino que nos fortalece, estableciéndonos firmemente en la fe para resistir cualquier adversidad. En resumen, al buscar la sabiduría de Dios a través de la oración y el estudio de su palabra, recibimos bendiciones incomparables. Estas bendiciones no solo se limitan a lo espiritual, sino que se manifiestan en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro bienestar físico, en la prosperidad material, en la armonía familiar, y en la paz interior. Al caminar en la sabiduría de Dios, experimentamos la plenitud de su amor y gracia, tanto ahora como en la eternidad, porque su sabiduría nos guía hacia la vida abundante que Él ha prometido. Ahora, inclinemos nuestros corazones en oración, buscando la sabiduría divina en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones humildes, sabiendo que tú eres la fuente de toda sabiduría. Te damos gracias por las enseñanzas que nos has revelado a través de tu palabra, por las historias de fe y de fortaleza que nos inspiran a caminar en sabiduría. Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos guíes en cada paso que damos, y que nos otorgues la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Como Salomón, Señor, queremos pedirte no riquezas ni honores, sino un corazón sabio y entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, para vivir conforme a tu voluntad. Padre, así como protegiste a Daniel en el foso de los leones, te pedimos que nos guardes de las trampas y las pruebas que el enemigo pueda poner en nuestro camino. Danos la fuerza para mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que tú estás con nosotros en cada momento, en cada decisión y en cada dificultad. Ayúdanos a ser ejemplos de integridad y fe, reflejando tu luz en un mundo que necesita desesperadamente de tu sabiduría. Señor, que nuestra búsqueda de sabiduría sea siempre guiada por el deseo de conocerte más y de acercarnos más a ti. Como la reina de Sabá, que viajemos largas distancias espirituales, dejando atrás el orgullo y la autosuficiencia, para postrarnos ante ti y recibir las verdades que transforman nuestras vidas. Llénanos de asombro ante tu grandeza y permite que nuestras vidas sean un reflejo de la sabiduría que solo tú puedes dar. En medio de nuestras pruebas, Señor, como Job, ayúdanos a recordar que la verdadera sabiduría no está en entender cada detalle de nuestro sufrimiento,
sino en confiar plenamente en tu carácter y en tu amor. Que podamos decir con confianza, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que nuestra fe se fortalezca en medio de las pruebas, y que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu bondad y tu sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos bendigas con una sabiduría que trascienda las circunstancias temporales, una sabiduría que traiga paz a nuestros corazones, claridad a nuestras mentes y propósito a nuestras vidas. Que cada decisión que tomemos sea guiada por tu sabiduría, y que las bendiciones de tu sabiduría se derramen sobre nosotros en lo espiritual, lo material, lo físico, lo familiar y lo laboral. Gracias, Señor, porque sabemos que escuchas nuestras oraciones y que, en tu fidelidad, nos guiarás siempre por el camino de la sabiduría. Te alabamos y te damos toda la gloria, sabiendo que en ti encontramos todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Con nuestros corazones elevados en oración, es momento de reflexionar profundamente sobre lo aprendido. ¿Cómo podrían las historias de Salomón, Daniel, la reina de Sabá y Job cambiar la manera en que enfrentas tus propios desafíos diarios? ¿Qué decisiones en tu vida necesitan la guía de la sabiduría divina? Piensa en las situaciones en las que podrías estar buscando respuestas, y pregúntate, ¿estás dispuesto a buscar primero la sabiduría de Dios antes que cualquier otra cosa? Reflexiona sobre cómo podrías aplicar estas enseñanzas en tus relaciones, tu trabajo, y en los momentos de prueba, permitiendo que la sabiduría de Dios te dirija. ¿De qué manera estas historias te inspiran a confiar más en Dios y a depender menos de tu propio entendimiento? ¿Qué pasos puedes dar hoy para acercarte más a la sabiduría que proviene de la oración y el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a compartir tus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Queremos saber cómo estas enseñanzas bíblicas han impactado tu vida y qué decisiones te sientes llamado a tomar a partir de ellas. Juntos, como comunidad, podemos crecer en sabiduría y fe. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la sabiduría divina. Apreciamos profundamente el tiempo que has dedicado a ver este video y a reflexionar sobre las enseñanzas bíblicas que compartimos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para seguir explorando juntos más historias y lecciones que fortalezcan nuestra fe. No olvides dejar tus opiniones y respuestas en los comentarios, tu participación es invaluable para nosotros. Comparte este video con amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad y crecer en la fe juntos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.